adaptaciones. Y por último, en la última sección del postre, vamos a intentar delimitar un conjunto de competencias básicas que si se trabajan en la etapa infantil, en comienzos de primaria, pues pueden ayudar pues, a mejorar esa comprensión lectora cuando aumenta la exigencia después, ¿no? Bien, en el año 90, 1990, Huber y Guth definieron un modelo que se llama el modelo de enfoque simple acerca de la lectura y definieron dos dimensiones distintas, dos variables o dimensiones diferentes que aunque son distintas, o sea que en realidad implican competencias diferentes, son muy interdependientes, o sea, crecen como si fueran plantas trepadoras que dependen una de la otra, ¿no? De manera que si una está afectada, la otra también se afecta. ¿Y cuáles son? Son lectura de palabras, que implica la decodificación, la lectura, decodificar signos gráficos y convertirlos en palabras habladas, ¿no? También lo que implica la escritura, que implica la codificación en símbolos gráficos de palabras, ¿no? De palabras habladas que además duran muy poco en el tiempo y están compactadas, están coarticuladas, ¿no? Esta es una variable. Bien, la otra variable que definen es comprensión. Comprensión a nivel de texto escrito o a nivel de texto oral. De manera que hay niños que estarían en el ángulo de abajo de la derecha, que presentan unas buenas habilidades de codificación, de lectura de palabras, pero que tienen serias dificultades para comprender lo que leen, para extraer el significado de lo que leen, para relacionarlo con su vida. Y a la inversa tenemos niños que tienen una buena comprensión, que usan bien estrategias para conectar con lo que leen, para aplicar lo que saben de la vida a lo que están leyendo, pero que tienen una lectura lenta, una lectura silábica, dificultades de lectura a nivel de palabras. Y si tienen buenas estrategias de comprensión, lo van a conseguir compensar, de manera que van a conseguir incluso leer, comprender mejor que otros niños con lectura más rápida. ¿Qué ocurre en el ámbito de TEA? Tenemos a niños con TEA que tienen en la etapa de infantil, presentan unas muy buenas habilidades de lectura de palabras, incluso casos se llama hiperlexia, que es un término descriptivo, no es un término diagnóstico, ¿de acuerdo? De manera que hay casos con hiperlexia en TEA, también en síndrome de Turner, en diferentes síndromes que existen casos con hiperlexia que se caracterizan por un desarrollo muy temprano de habilidades de lectura de palabras. Niños con 3 añitos que sin enseñanza explícita, por ellos solos, aprenden a leer palabras, ¿no? Bien, entonces puede ocurrir niños que tienen con TEA, que tienen buenas habilidades de lectura de palabras, pero que cuando llega tercero de primaria empiezan a presentar problemas de comprensión de textos, de manera que eso afecta mucho todo su desarrollo curricular. O sea, durante infantil son los reyes del mambo, pero empiezan a aparecer problemas después en la comprensión lectora, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo, abajo, casos con TEA, TEA con un déficit lingüístico asociado, o sea, casos de niños con autismo que además de tener autismo tienen posiblemente un TEL, un trastorno específico del lenguaje, tienen trastornos fonológicos, tienen dificultades sintácticas. Estos niños presentan, digamos, cuadro doble, presentan dificultades en la lectura de palabras, por esos trastornos fonológicos de base, y presentan dificultades en la comprensión lectora, ¿no? Bien, ¿por qué será esto? O sea, ¿por qué hay niños que son capaces de leer perfectamente, pero no consiguen extraer el significado de lo que leen? ¿A qué se debe esto, no? Aquí tenéis diferentes tareas. En el lado izquierdo, la lectura de un libro, por ejemplo, de Charlie y la fábrica de chocolate. En el mismo nivel, con la misma estructura, niños en infantil que están escuchando el cuento de Ricitos de Oro y los tres ositos, ¿no? Un niño que está leyendo en la revista de su colegio un artículo sobre su reciente visita a un museo de dinosaurios. Y a la derecha, una serie de niños en infantil, un niño está contando a los compañeros, también es un relato, la misma estructura que es el relato, contando a sus compañeros
su fin de semana que era adoptar un perro, ¿no? Abajo, una lectura sobre un texto de volcanes. Y a la derecha, con la misma estructura, una profesora que está explicando a un grupo de niños de infantil la Tierra, ¿no? Bien. Estos déficits de comprensión, del cual hablamos, esta variable, esta dimensión de comprensión, no solamente abarca la comprensión lectora, también implica la comprensión oral. ¿Eh? Porque esto, evidentemente, el lado izquierdo, las tareas del lado izquierdo, las del lado derecha, se diferencian en que unas son escritas y otras son orales, pero y que unas son más complejas a nivel de contenido, otras más simples, ¿no? Pero para explicar esta dificultad de comprensión lectora en personas con TEA, no nos sirven ni que sean escritas o son orales, porque son comunes. Muchos niños con TEA, con una gran habilidad para leer y para escribir, que han aprendido rápidamente a leer y a escribir, la parte más mecánica, la parte más de codificación, es muy frecuente como perfiles que presenten problemas para relatar o recontar historias, no contar con un apoyo de imagen cada imagen por separado, no, yo me refiero a relatar, a recontar una historia que han oído contar a un profesor, ¿no? O tienen problemas para escuchar explicaciones sobre temas, o tienen problemas para escuchar a compañeros y poder volver a recontar lo que ellos han con sus experiencias, ¿no? Entonces, estos problemas en comprensión no son específicos de la modalidad lectora, sino son globales. Entonces, ¿qué tienen en común estas tareas para que sean difíciles? Pues tienen en común una variable que se llama desplazamiento. Es decir, estamos hablando de cosas que no están en el aquí y el ahora. O sea, en todas estas tareas, sean fáciles, sean difíciles, sean escritas o sean orales, todas ellas tienen en común que no hay un contexto inmediato, un contexto externo inmediato, que me sirve de apoyo para entender lo que están hablando. No hay aquí no hay una aquí y una ahora que me está ayudando, ¿no? Entonces, pero en realidad, ¿por qué es tan complejo esto? O sea, ¿en dónde radica la complejidad de este tipo de tareas, de situaciones de comprensión de discurso hablado o escrito, ¿no? Es este es el problema que no leen, que no están mirando lo que leen. Pues nos equivocamos, es totalmente lo contrario. El problema es que ¿eh? no, están, no están mirando en su cabeza, es decir, no están atendiendo, o sea, no están atendiendo al contexto de la lectura, están atendiendo a unas palabras concretas del texto, a una línea concreta del texto, están atendiendo a, a una foto, a una imagen concreta del cuento, están atendiendo a lo mejor a nada, porque no entienden la historia, no la conectan, ¿vale? Están atendiendo a un párrafo concreto que le están diciendo, pero aquí el contexto lo da lo que se ha dicho antes y lo que se va a decir, lo que yo predigo de lo que se va a decir después. O sea, el contexto no me lo da situación actual, sino el contexto tengo que tenerlo en la cabeza porque tengo que intentar relacionar todo lo que voy oyendo dentro de un todo, intentarlo englobar. Tengo que integrar toda la información. Esa es la dificultad, ese es ¿eh? el núcleo duro de dificultad que presenta la comprensión lectora, en común con la comprensión oral. ¿Qué ocurre? Que quiero que leáis, quiero que leáis este texto y además, aunque no os guste leerlo, si no, no salís al patio, o sea que conviene que lo hagáis y que intentéis contestar a las preguntas, hacerlo de verdad porque lo podéis conseguir. Es decir, intentar contestar a esas preguntas porque podéis hacerlo, ¿no? Si os dais cuenta, ¿vale? Habéis utilizado, no habéis entendido nada. No es un tema que no sabéis nada, o sea, lo que algún químico en el auditorio, ¿vale? Eh, digamos que aquí habéis desconectado de significado totalmente. O sea, que, que habéis estado demasiado pegados al texto, como en la imagen anterior. Como en la imagen anterior, ¿eh? Habéis estado totalmente pegados al texto, ¿no? Y habéis desconectado del contenido. Y habéis utilizado claves de argumentos
de estructuras, de partes de la estructura de la cláusula, de los argumentos y palabras clave para poder contestar esta ficha, ¿vale? Que es lo que se le pide muy frecuentemente a muchos niños cuando se le pide supuestas tareas de comprensión lectora, que parece que identificamos trabajar comprensión lectora con responder a preguntas en textos, ¿eh? Es una tarea que no enseña, porque lo que hace es repetir, repetir y repetir, ¿no? Entonces, si un niño tiene dificultades en la codificación de codificación, si tiene una lectura lenta, y abusamos de ese tipo de tareas que desconectan del contenido, luego no nos quejemos que no ponen la cabeza en marcha, que no conectan con lo que leen, que no intentan relacionar lo que están leyendo. Si no están motivados, si no me interesa el tema, si me cuesta leerlo, si no lo conozco, ¿vale? Pues evidentemente estamos fomentando un hábito, estamos instaurando con el empleo repetido de tareas descontextualizadas, ¿vale? De tareas aburridas, que fomentan la decodificación solamente, estamos fomentando un hábito que implica que leer es solamente decodificar. Y claro, luego no pretendamos que interrelacionen la información, ¿no? Entonces, el primer principio que nos planteamos, la intervención, es dotar de motivación, dotar de propósito a la lectura. Es decir, y conectar el texto con sus experiencias, es decir, que proporcionarles textos, proporcionar con frecuencia textos que sean significativos e intentar conectar con sus experiencias previas. Hay muchas personas, muchos casos, muchos niños que tienen dificultades en la parte de codificación, ¿vale? Y van a tenerlo toda su vida. Si vamos a trabajar de forma sistemática para mejorarla, vamos a intentar mejorar esa velocidad, esa fluidez lectora, esa velocidad lectora, pero va a ser un proceso largo, es un trabajo a medio largo plazo, ¿no? El planteamiento es que si no queremos apagar la llama del interés, es decir, si no queremos que desconecten del contenido, tenemos que de forma paralela proporcionarle formas de acceso al conocimiento. Es decir, tenemos que plantearnos el uso de textos multimodales, de textos que tienen vídeo, que tienen texto asociado, el uso de motores de voz que permiten directamente que el ordenador, que la tablet, que el dispositivo lea por ellos la información, el uso de programas que permiten que ellos puedan dictar a una tablet, dictar a un móvil, dictarle a un ordenador, ¿vale? De manera que, de forma paralela al trabajo sistemático, estructurado para mejorar codificación y codificación, les mantenga el interés por el conocimiento, el interés por saber, por conocer, por la literatura narrativa, por la vida de los otros, ¿no? Porque realmente ese es el objetivo es el otro, la lectura es un medio, ¿no? Lo que queremos en un alumno es que cuando llegue a la ESO, ¿eh? Podemos soñar con que se ponga documentales, esté interesado comparta, lea de forma compartida, lea mejor o peor, pero continúe conectado con la realidad, interesado por ella, ¿no? Sería el objetivo, ¿eh? Bien, una de las mejores definiciones de lo que es leer, perdón, lo que es comprender mejor, es hacer puré de patata. Digamos que es una analogía que quiero que ahora penséis en qué se parece leer y escribir a hacer puré de patata. Paso el control de la Lupe, ¿eh? Para la actividad. Perfecto. Bueno, pues ahora es cuando os vamos a plantear que uséis la app Poll Everywhere que os hemos enviado antes, también para que os familiaricéis con ella, porque puede ser un recurso que utilizar en vuestras aulas. Y os voy a dar un código que tenéis que meter para poder participar, porque os vamos a plantear tres pequeñas actividades. No tengo todavía la pantalla compartida, Pedro. Perdóname. Sí, tranquilo. Bueno, Entonces el código, por si queréis ir abriendo la aplicación, es muy sencillo, es aula virtual 346, todo junto, y os vamos a plantear ahora unas pequeñas actividades.
Va a llegar el control enseguida, así que no os preocupéis. O no, porque esto lo hemos practicado antes y salía bien, pero en directo Sí, siempre las cosas, me han dado el control. hemos dado el Sí, control y no. y no. Puedo, sí, no, Es a Lupe normal, no a Lupe iPad. compartir. Vamos a ver. No, Convertir en compartir no. presentadora. Espera un segundo. A ver. Disculpa, Lupe, lo que necesitas, perdona, es estar tú de presentadora, ¿verdad? Sí, Nada, yo te lo cambio. perfecto. Ahora, gracias. Vamos a compartir Safari. Vale, bueno, pues creo que ahora podéis ver mi pantalla y en esta pantalla, como veis, tenéis un pequeño código que es Aula Virtual 346, que lo podéis meter en vuestras aplicaciones y es el momento de responder a esta pregunta que os ha hecho Pedro de en qué se parece o en qué pensáis que se parece la comprensión lectora a hacer puré de patatas. Así que podéis ir escribiéndolo en vuestros teléfonos móviles y vamos a ir viendo vuestras respuestas en pantalla todos juntos. Voy a poner la pantalla completa para que lo veamos mejor. Y así también conocéis esta herramienta que sirve para hacer entrevistas en directo, encuestas en clase. Así que bueno, no seáis tímidos, no seáis tímidas, lanzaros a poner estas ideas que tengáis, en qué pensáis que se parece la comprensión lectora, hacer puré de patatas y así nos dais un poquito de feedback porque vosotros nos veis a Pedro y a mí, pero nosotros no os vemos a ninguno y necesitamos saber que estáis al otro lado y que no estamos hablando los dos en solitario. Así que esperamos vuestras respuestas. Bueno, una mezcla de ingredientes, capacidades para conseguir un fin. Necesitas unas fases para llegar a ello, el resultado final, el puré o la comprensión. Seguir pasos. Hay que mezclar factores, ingredientes para lograrlos. Que todos los ingredientes tienen que ser de calidad, esas buenas, si no, no nos sale un puré nada rico que necesitamos ingredientes y pasos, leer es el resultado de poder unificar las palabras y obtener un resultado, aplicar unas habilidades para llegar a un fin, el puré y la comprensión es una mezcla. Pedro, yo no sé si te esperabas tantas respuestas. Sí, sí, no, no espera tantas respuestas. El hacer el proceso, transformar los ingredientes para conseguir el puré, que todo tiene que estar bien ligado, esa también es muy buena. El concepto de Sí, emulsión, que a veces pensamos que hemos entendido algo, pero no, mezclar los pasos, mezclar bien ingredientes y machacar para obtener un resultado, que hay un objetivo claro, comer, comprender y aplicar conocimiento. Bueno, Pedro, ¿qué nos cuentas? sí. Bien. Vamos a hacer un ejercicio antes de responder esa pregunta. Ha habido muy buenas aportaciones, y en particular con la palabra de transformar, ¿vale? Ingredientes, de la secuencia y de ligar los ingredientes, ¿vale? Y ahora quiero, volviendo al control, quiero que leáis, bueno, leáis un texto Lo tengo, sobre, lo sí, tengo también aquí el texto, sí, Pedro. Se lo sí, vamos a sí, poner desde aquí, ¿vale? Voy sí, a colocarlo enseguida. Vamos sí, a la siguiente. Gracias por vuestra participación. No os desconectéis porque os vamos a seguir pidiendo participación. Y es que ahora sí. tenemos un Aguantar la texto. respuesta, aguantaros las ganas porque lo vamos a comentar dentro de muy poquito. Vale, Quiero que, queremos. sí, quiero que leáis este texto, ¿no? Y, y bueno, pues, y que tengáis la sensación mientras lo vais leyendo de que no se trae de nada, ¿vale? Que sois como árboles de Navidad que tenéis las bombillas apagadas, ¿no? Y aunque comprendéis, irlo leyendo ya, aunque comprendéis las palabras, aunque comprendéis la sintaxis, no lográis enteraros de nada. Entonces, bueno, en principio la idea es que intentáis adivinar de qué va esto, ¿no? Sí, os vamos a dar unos momentos para terminar de leerlo y ahora vamos a poner otra diapositiva con preguntas para que nos digáis qué es lo que habéis entendido o a qué pensáis que se está refiriendo este texto. Un momentito más.
Bueno, yo creo que podemos ir pasando a la siguiente y ahora queremos que nos respondáis, un segundo, ¿a qué se refiere este texto que habéis leído? ¿De qué pensáis que estaba hablando este texto? Desconozco de qué, pero una receta, cocina, un experimento, Damos un premio al que lo sepa, sí, lo adivina. un refresco, un experimento, hacer pan, plastilina, hielo. Ajá, A caliente, ver, a caliente. ver. Poned una única palabra para que lo leamos bien. Tiempo. Hablan del tiempo. Ajá, Una idea. Pizza. ajá, Bueno, muchas cosas. Slime. Estas ajá. gelatinas asquerosillas. Vale. Agua, pan, cocina. Nos hemos quedado con la idea del puré de patatas y estamos todos muy cocinillas, ¿eh? Sí. Madre mía. No, hay agua y hay hielo. Ya voy dando alguna clave. Estás dando contexto, Pedro. Sí, dando contexto. Un proceso, aprender, un concepto. Bueno, hay muchas ideas aquí. La encuesta está completa. Pedro, ¿les Muy dices de bien. qué hablaba? Pues este texto habla de hacer un muñeco de nieve. Entonces, ahora quiero que volváis a leerlo de nuevo. Perdón, voy a No, el volver a anterior. El ponerlo. Sí, anterior, el sí. anterior. Que no. Bien. Quiero que volváis a leerlo de nuevo ahora, volverlo a leer y tener la sensación ahora de que vuestro árbol de Navidad se empieza a iluminar, empiezan a aparecer las bombillas, a encenderse las bombillas, ¿no? Hacerlo porque para que viváis esa experiencia. Habla de preparar un muñeco de nieve. Sí, pero cuando tienes contexto ya se puede Claro. interpretar, claro. La idea es que para poder entender un texto tengo que conocer la información práctica necesaria acerca de ese texto. Si no tengo conocimiento práctico acerca de lo que estoy hablando, no puedo entender nada de lo que estoy leyendo. De manera que habéis entendido las palabras que contenía el texto, habéis entendido la estructura sintáctica que contenía el texto, pero si no conocéis el tema, no tenéis la información práctica acerca de lo que estáis hablando, no entendéis nada, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Y luego ya el famoso misterio del puré de patata lo vamos a comentar. Quiero que la leáis deprisa y ya podemos ocultarla enseguida. ¿Oculto? ¿Una, dos y tres? Ya, Vale. y ahora vienen las preguntas. Quiero que contestéis qué preguntas aparecían en el texto original tal como estaban. Bueno, vamos viendo cómo vais poniendo vuestras opiniones en estas preguntas. Vale, las que aparecían en el texto de forma literal. Sí, tal cual. Sí, Bueno, encuesta completa, Pedro. de acuerdo. Si queréis, la única pregunta que aparece en el texto de forma literal es la de fue a su habitación y se acogió su cerdito, ¿vale? Lo recordad, el cerdito no hizo no, vamos a verlo ahora. Si me das el control, os enseño las preguntas. Yo Enseguida. también a conferencias. Vamos a, Ya lo tienes. de acuerdo. Vamos a verlo. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis mi pantalla? ¿No? Bien.
No. No es verdad. De acuerdo. Segundo, compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, aquí tenéis el texto original, ¿vale? Y tenéis las preguntas debajo, ¿vale? Y la única pregunta que aparece de forma literal es la de fue a su habitación y sacó su cerdito, ¿no? Es decir, al leer habéis inferido un montón de información que no venía del texto original, ¿vale? Porque para poder entender este párrafo, y si es solo un párrafo, hay que saber acerca de cumpleaños, hay que saber que en un cumpleaños hay regalos, para entender que la cometa es algo que se va a regalar, ¿vale? Hay que saber también que para comprar un regalo de cumpleaños hace falta dinero, ¿no? Y hay que saber también que para guardar ese dinero podemos usar cerditos que hacen ruido al moverse. O sea, hay mucha información práctica que hay que conocer para poder entender solamente este párrafo. Pero otra cosa más, además hay que inferir información en base también a, pues digamos, es decir, el se preguntó, por ejemplo, hay que asociarlo con quién. Porque yo puedo entender que Juana estaba invitada al cumpleaños de Paco, que Paco se preguntó si le gustaría una cometa y que Paco fue a una habitación y le pegó a su cerdo, porque tenía un cerdo en una granja y se dedicó a pegarle y el pobre cerdito no hizo ningún ruido. Es decir, cuando una persona escribe un texto, cuando el escritor original escribió este párrafo, tenía un montón de información en la cabeza, pero no la escribió de forma explícita, de forma literal, porque para explicar todo esto hubiera sido un texto mucho más largo y mucho más aburrido. Lo que hizo fue, como en el puré de patata, convirtió su patata original y la redujo, de manera que haciendo que nosotros seamos capaces de inferir toda la información del texto. Lo que nosotros hacemos cuando leemos es que reconstruimos. O sea, la comprensión lector es un proceso de reconstrucción que transforma, evidentemente, porque la información original no está textualmente. Es un proceso que está en nuestra cabeza, en la cual nosotros reconstruimos en base a la intención del autor, en base a nuestro conocimiento práctico, conectando con el texto, hacemos un esfuerzo de reconstrucción muy activo. Vosotros lleváis un rato escuchándonos y lleváis un rato reconstruyendo, estáis replanteando preguntas, estáis interrelacionando información con lo que ya sabéis. Es un proceso activo, un proceso de reconstrucción activa, ¿no? Implica. Bien, imaginaos. Bien, Hudson y Shapiro en el año 91 ya hablaban, se plantearon que había distintos tipos de conocimientos implicados en la lectura. El primer conocimiento lingüístico, conocimiento acerca de la sintaxis, del léxico, ¿eh? Acerca del uso de anáforas, porque el se, el texto, se preguntó, son referencias anafóricas, ¿no? Implica el dominio de pronombres comprensión de pronombres personales, ¿no? Bien, estos autores, Hudson y Shapiro, plantean la existencia del conocimiento lingüístico, que es necesario para poder comprender los textos, un conocimiento práctico que abarca el conocimiento del mundo, mis representaciones sobre los tipos de eventos que ocurren, mis recuerdos sobre eventos específicos en mi vida, ¿no? Información, cosas que he leído, cosas que he escuchado. Y por último, en este caso, hablamos de un conocimiento contextual. Implica mis creencias acerca de para qué estoy leyendo el texto concreto, para qué lo estoy leyendo, qué función tiene. Es decir, cuando detectamos un problema en la comprensión de un texto, hay que revisar estas tres variables, porque puede ocurrir que la tarea sea muy, muy poco motivante y el chaval no está conectando con ella, no entiende para qué. O puede ocurrir que hay un problema de base lingüística o de conocimiento práctico. Muchas historias infantiles aparentemente inocuas, como es esta historia de Winnie the Pooh, implican conocimiento práctico e implican inferencias. Para entender esta historia, para no tratar cada imagen de forma aislada,
para no desconectarme a los 3 minutos de la narración porque no entiendo nada. Hay que saber acerca de osos, hay que saber acerca de abejas y de la relación de los osos con las abejas, ¿no? Hay que saber dónde se guarda la miel. Hay que saber un montón de cosas. Si no las conozco, nos va a ocurrir igual que os ha pasado a vosotros con el texto del muñeco de nieve. No vais a entender nada. Imaginaos una familia que se va de viaje a ver a los abuelos en tren. Hay un hermano de 5 años con TEA, hay una pequeña hermana de 3 añitos normotípica. Un viaje en tren a ver a los abuelos implica una conferencia marco por parte de la madre, por parte del padre, sobre trenes, sobre guiones de conducta en el tren, sobre historias sociales, sobre gran cantidad de información acerca de los trenes, muy variada, ¿no? Cuando acabe el viaje, ambos van a tener un conocimiento superficial idéntico, es decir, a nivel superficial, los dos saben nombrar un tren, pero la hermana puede tener un conocimiento mucho más profundo de léxico, de conceptos, de relaciones, de conocimiento práctico. De manera que cuando ambos se encuentren con un texto de trenes más tarde, van a estar en desventaja. Las personas con TEA, los niños con TEA, tienen dificultades de atención conjunta en fases críticas durante la etapa infantil, ¿no? Y tienen problemas también para interrelacionar los contenidos en los discursos orales. De manera que eso plantea que durante el desarrollo se producen lagunas en el conocimiento práctico. Es decir, que cuando se enfrentan, cuando nosotros ya estamos enfrentándonos a una variedad de textos, existen lagunas en el conocimiento práctico a nivel real. Si ese niño no escuchó a su hermana protestando hay muchos días sobre que el puré estaba muy espeso, cuando se encuentra la palabra espeso en un texto de volcanes, no la conoce y no tiene un marco léxico de palabras relacionadas para interpretar ese texto. Es muy frecuente que esos niños tienen problemas, por ejemplo, de selectividad frente a la comida, ¿no? De manera que nunca han tocado una cebolla, no han tocado un tomate, no saben dónde están en su cocina, no saben nada acerca no saben mucho, de muchos temas de la vida diaria porque tienen problemas para atender a explicaciones de discurso oral y frecuentemente ya han creado hábitos en los padres de manera que ya no les explican cosas porque no las comprenden, ¿vale? O porque no atienden, de manera que es muy frecuente que haya muchas lagunas en el conocimiento práctico. Y la presencia de un desarrollo léxico que puede ser atípico, que puede ser diferente, que puede ser idiosincrático. Entonces, además de dotar de motivación y el propósito de la lectura, tenemos que dar apoyo contextual. Cuando les presentamos textos, hay que dar apoyo contextual en forma de imágenes, en forma de explicaciones adicionales. Y también aprovecho aquí adaptaciones en la forma de presentación del texto, adaptaciones en la forma de presentación del texto, adaptaciones en el interlineado, en el tamaño de la letra, ¿vale? Adaptaciones intercalando imágenes para disminuir la longitud del texto. Vamos a ver una experiencia con alumnos de quinto de primaria, del aula de ordinaria, que participaron en la realización de adaptaciones de lectura de un libro de lengua. O sea, cogieron textos del libro de lengua de primero de primaria en formato digital y aprovechamos la asignatura de tecnología para que utilizando el programa de Notebook, el programa Notebook de Smart y un editor de fotos cualquiera, realizaran adaptaciones en el texto, ¿vale? y dando apoyos contextuales en esos textos de lengua. Y luego, una vez que las hacían, pues las podían compartir con un alumno con TEA, con ese tipo de alumnado, para enseñárselas, para enseñarles, para ayudarles a leer, ¿no? Una forma de, daos cuenta que, bueno, ya lo sabéis, que elaborar adaptaciones para textos que implican aspectos formales, y que implica adaptaciones de contenido y apoyo contextual lleva mucho tiempo. Entonces, una manera de poner a trabajar a ese alumnado de quinto, ¿no? Vais a ver una actividad hecho en Smart,
¿vale? Este es el texto original. El texto original tiene 2 páginas y va sobre, os lo resumo, va sobre unos niños que van a una feria de inventos y encuentran unos inventos y se visten con ellos, se disfrazan, etcétera, ¿no? Es que el texto es corrido, continuado, ¿vale? Sin interlineado, ¿vale? De manera que estos son los elementos con los que ellos trabajaron, es decir, les dimos las imágenes originales de los personajes, les dimos personajes ya, vamos, también les ayudamos a encontrarlos en Google, ¿vale? Personajes de los cuales obtenemos las piernas para poder fabricar, ya lo veréis, fabricar pantalones para los personajes de la historia, ¿no? Y los inventos que aparecen en la historia y una serie de fondos para poder. ¿eh? Esta aplicación de Smart, seguramente la conocéis ya, se llama Notebook, es muy útil para permitir proporcionar fondos rápidamente, para explicaciones, para guiones sociales, etcétera, ¿no? Y mover figuras. Tenéis ya el comienzo de la historia, tenéis ya el primer texto ya adaptado. Quiero que veáis un poquito nada más, para que me deje avanzar. Aquí tenéis cómo leen una noticia, pues una página de periódico, que al cual se le colocó ya encima un trozo de texto y se colocó una imagen sobre la feria creo que la feria de Sevilla, ¿vale? De manera que van a la feria de inventos, ¿no? Y aquí tenéis, perdón, ya un fondo que permite mover, ya ver estamos contextualizando mediante empleo de imágenes y estamos separando el texto original, insertando imágenes para que sea más fácil la lectura. Evidentemente se va a hacer un trabajo progresivo, vamos a ir poco a poco creando párrafos más largos para que es un tema también de función ejecutiva y capacidad de gestionarme en un plano y leer cosas sin perderme y mantener la motivación en la lectura, ¿no? Bien, simplemente quería que vierais esto, no vamos a ver la historia entera, para que fuerais viendo, nada más. Aquí tenéis también una secuencia temporal, vamos a una pequeña historia de un niño que tiene un problema con sus zapatos, ¿no? Bien, de vuelta a anterior, es decir, para entender, le he quitado el texto a posta, porque para entender esta historia hay que saber un montón de cosas acerca de zapatos, hay que inferir que es una guardería o una escuela infantil lo que tiene en la primera imagen, hay que inferir que le duelen los zapatos, ¿vale? Y hay que tener mucho conocimiento práctico sobre un montón de temas, ¿vale? De manera que no es para asustaros, simplemente lo he colocado así para reflejar la cantidad de temas y subtemas de conocimiento práctico que surgen. Es decir, para entender este texto hay que saber de zapaterías y vamos a poder trabajar vídeos con donde ven historias, donde figuran historias, dibujos de Peppa Pig o vídeos donde figuran personas que están, niños, yendo a zapaterías con todos los pasos, incluso con historia social de cómo se comporta en una zapatería. Implica también hablar acerca del crecimiento, de cómo la ropa se queda pequeña, de cómo estoy creciendo, de cómo soy mayor, de cómo que soy mayor y duermo en una cama yo solo, en una cama grande, no en una cuna, de cómo soy mayor y estoy creciendo y voy pasando de las edades, de bebé a niño, a chico, a adolescente, etcétera, ¿no? De cómo me están creciendo las uñas y hay que cortarlas, o me está creciendo el pelo y hay que cortarlo. Y ya no enlazo vamos a enlazar con guiones acerca de peluquerías y cortado de uñas. Y podemos hablar acerca de que para crecer hay que dormir, de que si yo no duermo, no crezco. Entonces, por eso papá y mamá me dicen que me vaya a dormir por las noches y no me dejan jugar, ¿vale? O sea que hay un montón de conocimiento que lo he puesto así para que se entienda que se expande en el tiempo, un trabajo a medio largo plazo, además de generar adaptaciones para contextualizar lo inmediato, implica un trabajo de continuo rellenado de lagunas acerca del conocimiento práctico que ya digo a medio largo plazo, ¿no? Creo que paso al control a Lupe.
Y paso al control, a ver si lo paso de verdad ahora. Un segundín. Recuerda, Pedro, pasármelo al iPad. Sí, estoy en ello, justamente. Perfecto, ¿me escucháis ahora? ¿Se me escucha, Pedro? Te escuchas bien, Ay. te escucho bien. Yo te Muy digo bien, bien. Lupe. Todo esto son efectos especiales para mantener vuestra atención, ¿eh? O sea, todo esto está pensado para que para activaros y manteneros conectados con lo que estamos contando. Efectivamente, de eso se trata. Bueno, muy bien, pues voy a compartiros la porque uno de los objetivos de este webinar, aparte de que Pedro, bueno, pues nos cuente un poco todas estas reflexiones tan interesantes de la necesidad de este aprendizaje contextual que deben tener los niños, ¿no? Y de estos conocimientos previos sin cuya existencia no van a poder acceder al conocimiento. Bueno, pues mi pequeña misión en este webinar es comentaros la existencia de algunos otros recursos tecnológicos que puedan ayudaros en este trabajo de dotar de este contexto o de contar estas historias empleando estas vías intermodales que comentaba Pedro al principio, que pueden integrar imagen, sonido, texto, movimiento, vídeo, animaciones, todo lo que queramos. Entonces, bueno, os voy a hacer un par de propuestas en esta línea, aprovechando este ejemplo que nos ha puesto Pedro de la secuencia en la que a un niño le quedan los zapatos pequeños y va con su madre a comprarlos. Sabéis que otra de las dificultades existentes en el autismo es la dificultad para generalizar el aprendizaje, ¿no? Aprendo a hacer algo con un material y luego me cuesta trabajo emplear otro. Entonces, hay un par de aplicaciones que nos pueden servir. La primera es Sequenceit y es una aplicación que nos va a permitir generar nuestras propias secuencias de tono. Yo os he creado una secuencia de muestra para esta tarde con pictogramas de Arasac, pero podría ser una secuencia que hagáis, por ejemplo, haciendo fotografías a los propios niños o a compañeros de clase para que se sientan protagonistas y se sientan identificados. Esta aplicación nos va a permitir, por ejemplo, simplemente mostrar una secuencia en una línea muy similar a lo que hemos visto antes, con la peculiaridad de que hemos podido grabar previamente el sonido. Y si estamos hablando de niños y niñas con los que estamos haciendo también un trabajo a nivel de expresión, un trabajo a nivel de sintaxis, pues puede ser un buen momento para darles a ellos la oportunidad de grabar sus propias voces. Aquí simplemente, si ahora voy dando a estos iconos de los altavoces, voy a probar. Bueno, lo estaréis escuchando un poco bajito porque le tengo el volumen más bien bajo. No sé si se llega a escuchar, pero está grabada la voz de fondo que va viendo lo que dice la secuencia. Esta aplicación me va a permitir tener diferentes vistas del mismo material, de manera que yo puedo tener esta secuencia en un modo de visualización o la puedo tener en un modo de interacción. Veis que le acabo de dar a unas banderitas, no sé si se está reflejando todavía en la pantalla porque con una chispita de retraso. Y cuando ahora vuelvo a abrir la misma secuencia de antes, lo que me pide es un ejercicio de ordenación para poder asegurarnos después de la visualización de que el niño ha interiorizado realmente el proceso y puede ordenarlo de la manera adecuada, que en este caso sería que primero me aprieta el zapato, como me aprieta el zapato, me duele el pie, que sería el segundo paso, y después iría a comprar los zapatos nuevos. Otra aplicación que puede sernos de utilidad es historias especiales o cualquier otro recurso para la creación de historias. Me sirve básicamente para elaborar un álbum de contenido en el que yo pueda volcar todos estos aprendizajes. Y aquí también pues hemos hecho una grabación y, por ejemplo, yo puedo hacer unas frases un poco más complejas o dando un poco más de detalle, dando un poco más de contexto, pues puede ser el zapato, puede ser la zapatilla de deporte, puede ser algo que haya sucedido en el aula, hemos puesto este ejemplo, pero podría ser cualquiera. Y también insistir en que hemos usado los pictos por poner algunas imágenes, pero podríamos estar
utilizando imágenes reales para que estén más cercanas a la vida de la persona y le den este contexto tan necesario, creando una secuencia o creando una historia. También hemos estado hablando de otro tipo de recursos que ha comentado Pedro antes y que yo aprovecho también para enlazar ahora por daros algún nombre de aplicación. Cuando hablaba de los motores de voz y de la importancia que tienen, bueno, pues para poder visualizar lo que estamos diciendo, ¿no? Hacer estas conversiones entre palabras orales y palabras escritas en las dos direcciones, además, y dar esta importancia al lenguaje escrito y este conocimiento de que lo que se dice en un contexto también tiene su repercusión en otro distinto. En este sentido, os voy a enseñar un par de aplicaciones. La primera se llama Voz Activa. La pongo porque se ve en vertical. Y esta aplicación lo que me va a permitir es que lo que yo dicte a la pantalla me lo va a transformar en un texto. Voy a hacerlo de una manera muy sencilla. Probablemente primero me escuchéis y luego veáis las letras porque hay un poco de retraso entre la imagen que veis vosotros y la que veo yo, pero vamos a hacer una prueba. Hola, me llamo Lupe. Esto es una aplicación de voz a texto. Y cuando doy al stop, ha recogido todo lo que yo os he dictado y me lo ha transformado en un texto, de manera que podemos darle una forma visual a estas emisiones vocales que la persona hace. Además, esta aplicación nos va a permitir, utilizando el botón de abajo, distintas alternativas, desde escucharlo, traducirlo, enviarlo por WhatsApp, enviarlo por email, copiarlo para pegarlo en otro sitio, de manera que podemos, por ejemplo, utilizarlo para hacer una actividad colaborativa entre distintos niños que unos tengan más o menos dominio de la lectoescritura, pero puedan participar elaborando su texto de forma verbal. Otro ejemplo de aplicación en esta línea, que sería esta de Deaf Mute Communicator o Communication, está enfocada sobre todo a personas con problemas de audición, pero puede ser muy útil para nosotros porque en esta ocasión nos da las dos vías en la misma aplicación, ¿no? El hacer la voz, transformarla en texto, como hemos visto ahora, o al contrario, escribir un texto y poder escucharlo, que también nos va a dar un feedback auditivo que nos puede ayudar mucho a la comprensión lectora. Voy a utilizar otra vez la primera alternativa para que veáis cómo funciona. Lo primero que tendría que hacer sería seleccionar el idioma, que en este caso sería el español de España, y después hacer un dictado para mostraros una característica un poquito diferenciadora. Hola, me llamo Lupe y os saludo esta tarde. Bueno, pues una vez que emito el mensaje, veis que la primera característica diferenciadora es que aquí el mensaje ha ido apareciendo a medida que yo lo digo, de manera que la retroalimentación es inmediata sin tener que esperar a emitirlo todo. Y la segunda opción es que puedo cambiar el tamaño de la fuente para, por ejemplo, hacer una captura de pantalla y con esto poder trasladarlo a un mural una vez que lo imprima o enviarlo por correo electrónico o hacer todas las acciones que se espere que se hagan. Os voy a enseñar una última aplicación dentro de esta línea. ¿Sería posible repetir por escrito el nombre de las apps? Sí, ahora mientras habla Pedro, si os parece, os puedo incluso compartir los enlaces directamente en el chat para que tengáis esta información y podáis acceder a ellos, ¿de acuerdo? Cuando termine yo y vuelva al rol que atendí, ¿no? de escuchar como estáis haciendo vosotros. La tercera aplicación en esta línea de texto a voz o de voz a texto que juega un poco con el lenguaje, con la palabra escrita, con los sonidos, se llama Ahora Leo. Nos permite generar historias o escribir cuentos, tiene un componente muy parecido al de historias especiales que hemos visto previamente, pero tiene una particularidad y es que yo puedo grabar cada una de las palabras que escribo dentro de la aplicación, de manera que luego la persona pueda ir para adelante y para atrás para poder repasar estas aplicaciones. Son para iPad, alguna puede estar para Android. Ahora os lo pongo, voy leyendo el chat y os voy comentando. Yo he hecho aquí un ejemplo en el cual he elegido una lámina de Soy Visual para tener un material libre de derechos de autor, de base y poder utilizarlo sin dificultades, donde pongo que los elefantes beben agua en el río. Si le doy al play, a lo mejor se escucha muy poquito, me lee la frase completa, pero si voy pulsando en cada palabra,
los elefantes, me va diciendo cada una de las palabras en audio, de manera que también me va a ayudar mucho a interiorizar y a dar este contexto tan necesario para conseguir adquirir esta comprensión lectora, que es lo que estamos buscando, y todo de una manera muy sencilla. Y ya no le robo más tiempo a Pedro, que tiene todavía muchas cosas que contaros. Voy a devolverle el control para que pueda seguir compartiendo su presentación, y mientras él lo hace, yo voy a contestar a vuestras preguntas en el chat y a compartiros los enlaces. Así que vamos allá. Convertir en presentador. Pedro, todo tuyo. Pedro, no se te escucha. Estás silenciado. No te escuchamos. Tienes que quitarte el mute. Tiene que estar en la parte inferior de tu pantalla. Perdona que os diga, tienes que ir al Webex, a la aplicación Webex, donde se está haciendo la presentación. No en la presentación que estés tú dando o en esa página. Tienes que ir a la parte del navegador donde esté el Webex, donde veas a Lupe y... A lo mejor es más fácil, Pedro, si dejas de compartir pantalla un momento. Disculpad las molestias, estas son las cosas del directo y de aplicaciones que a veces utilizamos un poquito menos de lo que nos gustaría. Un momentito más, os pedimos de paciencia. Están llegando los refuerzos, Pedro, no te preocupes, ahora mismo nos echan un cable. Ahora se me oye. Ahora se te oye, pero adelante. Es que me había desaparecido el control para quitar el micrófono, había desaparecido, no lo puedo tener. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver. Aquí. ¿Veis la pantalla mía ya? ¿Sí? Vale, vamos a ver. Bien, hemos hablado de una serie de adaptaciones para dar apoyo contextual en forma de imágenes y explicaciones, ¿no? Y los pictogramas como tales constituyen una forma muy habitual de dar apoyo contextual, ¿no? El problema es que los símbolos visuales exigen diferentes grados variables de nivel de iconicidad, o sea, tienen diferentes niveles de iconicidad que van de símbolos más figurativos a símbolos más esquemáticos, ¿no? Y frecuentemente utilizamos símbolos muy esquemáticos que nuestros niños no entienden, ¿vale? Evidentemente, cuanto más figurativo, más se asocia a un referente concreto. Por eso utilizamos símbolos más esquemáticos, ¿no? Entonces, utilizar imágenes más esquemáticas, como representación figurativa de una clase de objetos, implica entender que un ejemplar concreto, un ejemplar prototípico, representa cualquier ejemplar de toda la clase. Cuando empleamos una imagen
que no es figurativa, que es más esquemática, tienen que entender que ese símbolo representa toda una clase conjunta de objetos, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, los verbos, representar verbos mediante pictogramas es complejo porque frecuentemente empleamos acepciones concretas, de los verbos en los textos de pictogramas, de manera que empleamos, por ejemplo, ese Peppa Pig de abajo de anda en bicicleta, empleamos una acepción concreta de andar o de montar, que implica el uso de una imagen que tiene un chico montado en una bicicleta diferente, ¿no? De manera que estas acepciones que empleamos tienen esas versiones de pictogramas de acciones, tienen agentes, tienen personas, tienen objetos distintos al propio texto. Y eso siempre puede llegar a confundir, ¿no? Digamos que el uso, por ejemplo, de George y Peppa Pig se suben en la tripa de Peppa Pig, no es adecuado porque no es subir una escalera. Y utilizar, necesitamos un símbolo más abstracto para poder marcar, para poder evitar estos problemas que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Necesitamos usar símbolos más abstractos. Al final, la cuestión de fondo es usar no usar un pictograma u otro, sino utilizar un pictograma que marca realmente el significado de subir. Claro, tenemos que ser conscientes de que utilizar estos pictogramas implica hacer una extracción del contexto inmediato, encontrar qué tienen en común todas estas versiones de pictogramas y entender qué está por debajo, de todo eso a la hora de utilizar un pictograma concreto. La idea es que los pictogramas son un apoyo, son un recipiente, pero no son el contenido. Es decir, que no podemos confundir el recipiente con el contenido. De manera que el usar pictogramas, que un niño emplee pictogramas, exige una capacidad de abstracción e implica trabajar la construcción de significados, exponiéndole de forma a diferentes ejemplares para que entiendan lo que está, el concepto que está detrás de ese pictograma. O sea, que simplemente exponerles a pictogramas no hace que comprendan realmente lo que están leyendo. Lo que hace el niño es tratar los pictogramas como ristras de imágenes que no tienen conexión. Entonces, para que realmente tenga un sentido, tienen que dotar ese sentido, tenemos que trabajar ese sentido previamente. Aquí tenéis un ejemplo de un uso, es decir, que evidentemente ese material, con todo respeto, está elaborado para una variedad de población, pero para un niño con TEA en particular implica un conocimiento práctico acerca de los venenos, y etcétera, que tenemos que ser conscientes cuando estamos mostrándoles textos con pictogramas. Los pictogramas no salvan todo, los pictogramas son un recipiente y tenemos que ser conscientes del conocimiento que implica el texto, ¿no? Damos cuenta de que TEA es un trastorno del desarrollo, no es un trastorno adquirido. Entonces, el significado hay que construirlo, no podemos darlo por sentado previamente. Hay que tener cuidado con atribuir competencia de forma excesiva, porque podemos exponerles a textos que no entienden nada y pensando que porque tienen pictogramas los van a entender. También se usa, aparece también, se emplea con cierta frecuencia una serie de conectores, una serie de pictogramas relativos a functores, relativos a palabras anexos, a preposiciones, etcétera, ¿no? Y este tipo de pictogramas también hay que ser consciente para qué se usan. Es decir, pueden generar mucho ruido, pueden más bien confundir más que ayudar, ¿no? En principio, Evers hizo una revisión sobre técnicas para desarrollo gramatical y habla de una serie de aproximaciones metalingüísticas que se llaman explícitas porque requieren un conocimiento metalingüístico y emplean ese tipo de pictogramas. Estas van desde las más simples, el Colorful Semantics, por ejemplo, de Bryan, del año 97, se emplea para niños más mayores, porque implica un conocimiento metalingüístico, implica entender que coloreamos de naranja los agentes de las acciones, que las tarjetas que tienen la acción es de color amarillo, que las tarjetas que tienen
que tienen el paciente, lo que sufre la acción, ¿vale? El niño come un helado, el helado de color verde, el paciente, que el receptor de acción tiene otro color, que el lugar tiene otro color, de color azul. Es decir, utilizar estas claves que parecen muy sencillas, que simplemente es colorear diferentes argumentos de la cláusula, diferentes roles temáticos de la cláusula, diferentes elementos de la estructura, con diferentes colores, parece muy sencillo, pero su utilidad real para el niño implica un conocimiento metalingüístico. Y os invito a que intentéis explicarle a un niño de primaria, de primero de primaria, la diferencia entre un adjetivo y un nombre, incluso entre un nombre y un verbo, que es difícil, es algo que implica mucha capacidad metalingüística detrás. Estamos hablando de los sistemas más sencillos, porque en el otro extremo, por ejemplo, tenéis Shape Coding de Ebels, ¿vale? Hay algunas adaptaciones para español. Se emplea con niños mayores, niños ya con TEL, que presentan dificultades específicas que no han cedido, que han sido tratadas previamente con métodos implícitos. Métodos implícitos implica el uso de expansiones, de modelado, de expansiones en el habla, de bombardeado de estructuras, de darle muchos ejemplares múltiples, lo que trabajamos de forma implícita cuando nos contamos cuentos, historias, creamos modelos paralelos, etc. Son los modelos implícitos, que son los que empleamos con niños más pequeños. Y los sistemas explícitos son para personas que tienen trastornos sintácticos muy severos, que no han cedido, que no se ha conseguido mejoras en la etapa infantil, en los primeros cursos de primaria, y cuando ya son mayores de 7, mayores de 8 o 9 años, casos de Diego con buenas competencias cognitivas, se emplean estos sistemas que emplean marcadores ya específicos para nexos, para functores, ¿no? Utilizarlos antes y de forma no sistemática, además, porque esto ya emplea una serie de procedimientos, ¿no? Lo único que genera es ruido, lo único que genera es más confusión. No tiene una autoridad, no está demostrado, no hay ninguna evidencia en las publicaciones de que sean útiles como tales, ¿no? Bien, hemos hablado acerca de adaptaciones en la forma, en apoyo contextual. Otro apoyo que podemos emplear es proporcionar información adicional sobre palabras de significado desconocido. Es decir, cuando un niño lee un texto, le vamos a ir enseñando el significado de las palabras, ¿no? Bien, en el tránsito a primaria se incrementa mucho lo que se llaman palabras de nivel 2, que son palabras que un niño no oye a nivel conversacional, es decir, no se ha encontrado con ellas a nivel conversacional en la vida diaria, de forma natural. Son palabras que aparecen solamente en textos. Y son palabras que, a diferencia de las palabras específicas, que aparecen en unidades temáticas, palabras específicas propias de un tema concreto, como esqueleto, como tronco, como articulación, ¿no? Como tibia. Estas palabras de nivel 2 son muy importantes porque son de uso muy frecuente en los textos escritos y son la llave para la comprensión de las palabras específicas. Es decir, si yo miro en un texto de primero de primaria, me voy a encontrar con que dice que el esqueleto es un conjunto de huesos. Para entender la palabra esqueleto necesito entender la palabra conjunto. Y si escarbamos en un niño, podemos encontrar que no entiende la palabra conjunto. Para entender conjunto, tenemos que utilizar otras palabras más sencillas. A diferencia de los diccionarios son útiles, pero los diccionarios siempre no emplean palabras más simples para definir otras palabras relacionadas más simples, sinónimos más simples o palabras relacionadas más simples. Para entender la palabra conjunto hay que entender la palabra grupo. Un grupo, una orquesta es un grupo, una manada es un grupo, una colmena es un grupo, una clase es un grupo. Y puede ocurrir que no entienda, que encontramos que no sabe lo que es una palabra grupo y que tampoco sabe lo que es la palabra parte, porque para entender grupo hay que entender parte. Y a lo mejor encontramos detrás que tampoco entiende la palabra trozo de tarta. De vuelta volvemos al conocimiento práctico. Cuando se ha discutido sobre los trozos de tarta más grandes o más pequeños en los cumpleaños, él no estaba escuchando. Bien, el trabajo del léxico es un trabajo que implica
Podemos dar apoyos específicos, apoyos en el momento en que están leyendo, ¿no? Y luego hay un trabajo más a largo plazo, ¿no? ¿Qué metodología seguimos para dar apoyos en textos concretos, situaciones concretas? Leemos un texto, ¿no? Una profesora está en una clase de primaria leyendo un texto y de repente aparece una palabra, por ejemplo, como proteger, ¿no? Y la profesora la explica rápidamente con palabras más sencillas y la apunta en el panel de palabras. Tienen en la clase una pizarra que es un panel de palabras, una pizarra vilera, ¿eh? Y la apunta ahí y ya sigue contando, sigue leyendo el texto. De manera que cuando han terminado de leerlo, cuando se quiere hacer la actividad, entonces se va a Google y buscamos vídeos o imágenes que tienen que ver con esa palabra. Es decir, aquí tenéis a la derecha un montón de imágenes que podrían haber aparecido, que pueden aparecer en el buscador de Google si yo escribo transformar, o transforma. De manera que ya directamente la profesora ha definido esa palabra. Por ejemplo, transformar es hacer que algo sea distinto, es convertir algo, es cambiar algo. Y le pedimos a los niños que hagan ejemplos, que escriban ejemplos o que en la clase, estamos en una actividad de grupo, que apliquen la palabra transformar a diferentes acepciones de uso. Porque conocer una palabra no solamente es conocer el significado de la palabra, también es conocer cuándo se aplica, cómo se aplica, para qué acepciones, con qué preposiciones, con qué sistemas preposicionales, etc., ¿no? Esa es información también necesaria para poder escribir. Entonces, podemos hacer una tarea que implica escribir frases. Puede haber más tareas que implican completar frases, podemos hacer más tareas que implican inventarse sinónimos posibles. Bueno, hay diferentes tareas posibles, ¿no? Entonces, la idea, volvemos a lo anterior, es decir, leemos un texto, identificamos palabras objetivo, las explicamos, las apuntamos en el panel y luego trabajamos, buscamos en Google una diversidad de ejemplos, podemos completar la entrada en el diccionario si queremos fabricar un diccionario con ellos y realizamos una serie de actividades adicionales. Aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, también para la palabra proteger, ¿vale? Como un casco protege, el escudo protege de las flechas, o como la crema de solar protege del sol, como un casco protege la cabeza de los golpes, son imágenes de Google, ¿vale? Y podemos ya empezar a hablar ya de la familia de la palabra proteger, implica la palabra protección, protector, para que vayan identificando sufijos y prefijos, porque la realidad es que queremos que, ¿por qué enseñamos en primaria los prefijos o los sufijos? Porque queremos que un niño, cuando se encuentra una palabra desconocida, pueda intentar hipotetizar el significado en base a la palabra raíz y los sufijos y los prefijos. Entonces, vamos trabajando ya que vaya identificando prefijos y sufijos de palabras nuevas. Bien, hemos hablado de un montón de ayudas, vamos a la parte final, en la cual ya vamos a hablar de competencias básicas, es decir, son competencias que queremos poner en marcha en la etapa de infantil, en la etapa de primeros cursos de primaria, porque es aquí donde podemos trabajar estas competencias de cara a intentar mejorar ese nivel de comprensión lectora en el futuro, ¿no? No vamos a esperar un tercero de primaria para encontrarnos que nuestro alumno no sabe buscar ideas principales, no sabe resumir textos, no entiende textos, textos más largos. Vamos a trabajarlo lo más pronto posible, ¿no? Ya hemos hablado de trabajar el conocimiento práctico, hemos hablado ya de una serie de trabajo a medio y a largo plazo que implica exponerle a textos, exponerle información audiovisual, textos multimodales, exponerle a diferentes materiales para ir rellenando lagunas de conocimiento práctico. Tenemos un trabajo a medio y largo plazo que implica elaboración de diccionarios, que implica ejercicios de práctica para una diversidad de palabras, para ir poco a poco engordando todo su conocimiento acerca del léxico. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo trabajar, cómo enseñarles desde el principio a identificar
contenidos significativos, a identificar qué es lo importante en un texto, a identificar qué es lo relevante en un texto, a identificar qué son detalles, qué son cosas menos importantes, ¿no? Y esto tiene que ver, tiene que ver con las tareas de categorización, tareas que implican buscar categorías como generales, como prenda de vestir, saber lo que, agrupar cosas, clasificar. Tiene que ver con saber hacer resúmenes de la trama. O sea, esta capacidad de buscar ideas principales, de buscar, saber de qué va, de saber contarte de qué va una película, implica identificar ideas principales, ¿no? Esta habilidad de identificar lo importante, lo principal en una historia, lo significativo, lo relevante, ya digo, tiene que ver en infantil y el primer curso de primaria con tareas de categorización y con aprender a resumir una trama, a resumir una historia, a resumir un cuento, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con tareas de categorización? Que tiene que ver el aprender a clasificar cosas, a comparar cosas entre sí, a definir, a describir, que tiene que ver todo ese ámbito de conocimiento, de habilidades que ya conocéis, con la capacidad de comprensión lectora. Mira, aquí tenéis un resumen de un alumno sobre una serie de textos de Darwin que leyó. Él leyó una serie de páginas que implicaban el árbol genealógico, la vida temprana de Darwin, los viajes que hizo, leyó varios sobre desplazamientos en los mapas, sobre qué animales encontró, sobre el ornitorrinco, etcétera, sobre diferentes plantas y cosas que hizo. Leyó una serie de páginas, un texto extenso de 5 o 6 páginas sobre Darwin. Y se le pedía, que es la versión ya puesta limpio, eso ha tenido unas fases que ha implicado trabajar en borrador, que les cuesta mucho trabajo porque implica hacer algo en sucio, ¿no? Y ayuda, plantear que poderos ayudar en el proceso de buscar las ideas principales. Y él, ¿cómo ha resumido esto? Él habla de que nació en una familia de sabios. O sea, con la palabra sabios, por esa palabra, que es una supracategoría como prendas de vestir, ¿no? Él ha aglutinado información sobre que su padre era médico, que si su abuelo era científico, que si su tío, etcétera, etcétera, etcétera. Familia de sabios. Él nace en una familia de sabios, primera idea, ¿vale? Y luego habla de que recorrió todo el mundo, es decir, él, toda esa información sobre diferentes lugares donde fue Darwin, la ha resumido con la palabra recorrer todo el mundo, con la palabra mundo, de nuevo otra categoría más general. Y cuando habla de animales, habla de que descubrió nuevas criaturas, nuevos animales, nuevas criaturas, entre ellas, bueno, él mete el Perry, el ornitorrinco, porque él la personaliza ya, veis arriba del todo, que él ya habla de Perry, que es la mascota de Phineas y Ferb. Él es un aficionado a los personajes de películas, etcétera. O sea, él ya con la palabra nuevas criaturas, con esa palabra criaturas, animales, etcétera, ya ha resumido. Y al final dice que observa cosas. O sea, resume todo el conjunto de cosas. Entonces, digamos que ya nos está diciendo que Darwin nació en una familia de sabios, recorrió todo el mundo en barco, descubrió nuevas criaturas como el ornitorrinco, observó un montón de cosas y por eso es conocido y es famoso y escribió, etcétera, etcétera. Es decir, el empleo de supracategorías, la capacidad de buscar lo esencial y aglutinar y clasificar cosas, le ha permitido a él tener una visión mucho más clara del texto. ¿En qué tareas podemos trabajar en niños pequeños, en infantil, inicio de primaria? Tareas que implican agrupar objetos, tareas que implican, por ejemplo, pues identificar cuáles son partes de una serie de ejemplares, como es un calcetín o una pierna, pues clasificarlo, agruparlo en partes del cuerpo o en prendas de vestir, ¿no? Un tipo de tarea, agrupación de objetos por supracategorías, ¿no? Otra tarea, enumerar ejemplares. Vamos a verla, vamos a ver el ejemplo concreto. Implica enumerar nombres de frutas. Bien, les cuesta mucho imaginar, les cuesta mucho, si yo les pregunto que enumeren cosas que tienen dentro de la mochila, por ejemplo, les cuesta mucho
imaginar cosas que no están presentes. Y son tareas de razonamiento que hay que trabajar. Que hay que trabajar para todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Enumera nombres de frutas. Y aquí tenéis claves que son, es un juego de palabra inicial, de manera que tienen la palabra inicial, está hecho con notebook, de manera que le estamos ya ayudando para que la ejecución sea correcta, para que aprendan a entender qué es enumerar, porque se pueden quedar bloqueados. Y es una tarea ya que tienen sílaba inicial como apoyo, o también tienen un fogonazo rápido, ¿eh? Un fogonazo rápido para poder ver y luego enumerar, ¿eh? Para que aprendan. Son tareas que también se pueden hacer a nivel escrito. Puedo darle simplemente una hoja y pediréis que haga una lista de frutas, una lista de animales, una lista de animales salvajes, una lista de cosas que se usan en la piscina, cosas que hay en la playa, cosas que hay dentro de tu mochila, cosas que son de color azul, cosas que son grandes. ¿Ves? Estamos pidiendo una capacidad de razonamiento, de relación, ¿vale? Bien. Otra tarea posible. Esto es una variante de qué cosas necesitas para bañar a tu perro. De nuevo, con claves visuales para que generen, para que ideen. Esta tarea implica buscar la supracategoría. Decir, vale, colócame estas palabras de manera que agrúpalas y luego piensa que esta no está aquí, que está aquí. Porque esta aglutina, porque esta es la clase, utilizar ese término, es la clase de todo ese tipo de objetos, ¿no? Tareas que implican comparar, y aquí le damos una ayuda, porque aquí ya tienen un texto, le preguntamos, ¿y esto? ¿En qué se parecen y qué se diferencian unas tijeras del colegio de un cuchillo? Es un objeto del cole, ¿dónde lo pongo? Sirve para cortar el papel, ¿dónde lo pongo? Sirve para cortar la comida, ¿dónde lo pongo? Bien. Es un objeto de la cocina. Sirve para cortar. Entonces, esta tarea algo se le puede poner a pelos y en apoyos, ¿vale? Pero se trata de trabajar muchos pares distintos para fomentar esa capacidad de relación, ¿no? Una versión más difícil. ¿En qué se parecen un colegio y un parque? ¿Vale? Ahí tenéis otras ideas. Que estamos hablando de niños con diferentes edades, evidentemente, a diferentes niveles. Pero estoy contrastándolas, ¿vale? ¿En qué se parece un colegio y en qué se parece un parque? Son sitios los dos. El colegio tiene... Bien. Esa es una tarea, luego veréis el autor, la autora de Teacher Pay Teachers, ¿vale? Que me gusta mucho porque permite trabajar rasgos de forma muy flexible, es decir, ponemos las fotos a cada jugador, ponemos una foto a cada uno de ellos en las cajas de abajo, de manera que sacamos tarjetas y pedimos que el primer jugador diga cosas que son largas de estos objetos, cosas que son largas directamente, ¿vale? Este tronco puede ser largo, esta regla puede ser larga, imaginaos estos dos. Siguiente jugador, cosas que son feas, una babosa es fea, ¿vale? Por ahí, una bruja es fea, ¿vale? Siguiente tarea, cosas que son blandas, o cosas que son pequeñas, o cosas que dan miedo. La idea es que ningún objeto pertenece a ninguna categoría, sino que puedo, que son rasgos de objetos que pueden variar. Tengo que estar flexiblemente clasificando cosas por categorías muy variadas, por categorías flexibles. Su material de Dean Truth, de Teacher Pay Teachers. Definición. Esto es un juego de adivinar en el fondo. O sea, hay un grupo de niños y van a pensar, esto lo escriben ellos, a qué categoría pertenece, a qué clase pertenece el peine, para qué sirve el peine. Tiene una plantilla previa, ¿no? De categoría, de función, para qué sirve, y la aplican a peine, y van escribiendo. ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho?
y en qué lugar se usa. Y con esto componen una definición. Puede servir. De manera que guardamos el peine, lo escondemos, sacamos la definición y llamamos a otro niño juego de adivinar, ¿vale? A otro niño para que lea la definición y jueguen a adivinar. Se den cuenta de que definiendo algo puedo jugar a adivinar. Bien, hemos visto ejemplos, evidentemente mucho más tareas, mucho más diseño. Luego Lupe os va a contar más, apps para ello. Y yo no pretendo agotar eso, ¿vale? Ni mucho menos. Era, bueno, dar tareas, por ejemplo, el que no pega es otro tipo de tarea distinto, ¿no? En el cual le pedimos que identifique el ejemplar que no pega. Puede haber más ejemplos de tareas distintas, ¿no? La idea es trabajar este tipo de habilidades, ¿no? Bien, resumen de la trama. Queremos que los niños aprendan no a contar una historia tal como se la he contado yo, no a repetirla de nuevo con las imágenes, no, a ser capaces de resumir una trama, resumir una historia. Aquí tenéis una actividad en la cual les hemos contado la historia, han visto un vídeo de Peppa Pig, incluso les he escrito el texto con ellos, lo hemos visto en el Smart, hemos visto el vídeo y mientras tanto han leído conmigo o han construido conmigo incluso un texto sobre la historia de Peppa Pig y las tortitas, ¿no? Y al final les voy a pedir un resumen de la historia, de manera que la historia empieza porque Mamá Pig hace unas tortitas, fabrica tortitas, cocina unas tortitas. De manera que al principio les pregunto, ¿han visto el trozo de vídeo? O sea, ¿han visto la historia? ¿La han leído conmigo? ¿Han visto la historia entera? Luego volvemos a ver ese trozo sin volumen y les pregunto qué ha pasado ahí. Y ellos me pueden contestar, o con apoyo, ¿vale? Que han echado, mamá ha echado harina, no os pongo el vídeo original, ha cascado un huevo y ha echado leche. ¿Pero eso qué es? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cuál es la idea principal? Eso se llama hacer tortitas, eso se llama cocinar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que mamá Pig, Peppa y George preparan unas tortitas, cocinan unas tortitas, hacen unas tortitas. Es la forma de resumir para que el temporal, para que la primera parte del temporal la puedan hacer, porque puede ocurrir que se quedan en ideas, en detalles concretos y no saben cómo resumir, cómo sacar la idea principal. Estamos trabajando ya ideas principales. No hay que esperar a tercero de primaria para trabajar, o a quinto de primaria para trabajar ideas principales. Se puede hacer desde el relato de historias, porque aprender a relatar historias es la mejor manera de aprender a identificar ideas principales. Y seguimos igual, seguimos con el mismo texto. Después mamá va a hace una tortita para George, hace una tortita para Peppa, hace una tortita para mamá. Y la idea principal es que prepara tortita para los tres. Bueno, podemos seguir viendo la historia, pero comentamos esto. Bien, la última, con eso voy cerrando. Competencia básica que vamos a trabajar también es más compleja, son habilidades inferenciales. Tenéis Blanc, en el año 78, tenéis abajo la referencia del libro, elaboró un modelo sobre el lenguaje que, bueno, pues que evidentemente es limitado, tiene vamos, que cierta aplicabilidad limitada, pero es interesante en relación a los niveles de abstracción que plantea. Él plantea que en el habla narrativa o en el discurso narrativo, expositivo, en general el discurso oral y también en el discurso escrito, en el texto escrito, hay diferentes niveles de distancia en relación a la situación actual. Hay diferentes niveles de distancia en relación al aquí y el ahora. Él habla de distancia en relación a la percepción. O sea, no hace ese tipo de análisis, eso es una revisión de ese modelo. Habla de distancia en relación a la percepción. Es un modelo que utiliza términos en relación a la percepción que ya tienen dudosa relevancia, pero es muy útil para entender la progresiva separación en relación al aquí y a la ahora, ¿no? De manera que él habla de un primer nivel en el cual el niño, cuando habla de un texto, aquí tenemos un texto, una historia en la cual una niña se le ha caído un helado, ¿no?
cuando habla cuando tiene que hablar el niño de esta historia, habla solamente mapea, o sea, el niño habla acerca de solamente cosas que están presentes, cosas que son explícitas totalmente. Y puede hablar de que hay un helado en la mano de la madre, puede hablar de que hay un árbol, puede hablar de que hay una mamá, puede hablar de que hay una niña, ¿vale? Incluso puede hablar que está llorando. Es decir, que en un primer nivel, que habla de matching, se nombra, se encuentra cosas, se enumeran cosas, ¿no? En un segundo nivel, que él llama análisis selectivo, pero ya implica poder entender de forma más global la historia, implica ya entender que hay una niña que se le ha caído el helado, ¿vale? Que está llorando, que se le ha caído el helado, que lo que hay en el suelo, incluso objetos que se ven parcialmente, ya son inferencias muy sencillas, ¿no? Que ya sé que eso es un helado roto, un helado que se ha caído al suelo. Y sé que al fondo hay una furgoneta, ¿vale? Y sé que están en un parque. Son inferencias simples, pero que me permiten ya ubicar, ¿eh? Que estamos hablando de una niña que está con su mamá en el parque y se le ha caído el helado. Se la han comprado y se le ha caído, ¿no? Bueno, se les ha comprado y es una inferencia de otro nivel. Tercer nivel, ya implica, él habla de reordenación perceptiva, pero vamos a plantear simplemente que implica ya inferencias más claras acerca de cómo se siente la niña, acerca de lo que dice la niña a la mamá, acerca de qué ha pasado. Son inferencias más elaboradas ya. Y en un cuarto nivel tenemos ya capacidad de razonar, de relacionar a nivel más metacognitivo, es decir, de explicar qué le ha ocurrido, explicar qué pasaría si, ¿vale? El helado, si la niña se le ha caído un helado de nata, por ejemplo, ¿no? Y ya no quedan helados de nata. ¿eh? ¿Qué podría hacer la niña para solucionar la situación actual? Si hay otra pregunta, ¿no? Bien, este modelo permite secuenciar tipos de preguntas, y Blanc lo hace, por eso el interés de este modelo, porque secuencia niveles de preguntas en función de la capacidad de abstracción, del nivel de abstracción que requieren. De manera que tenemos en un nivel 1 preguntas muy sencillas, muy explícitas, en un nivel 2 preguntas ya de tipo descriptivo, sobre cosas parcialmente visibles, sobre lo que está pasando en la lámina a nivel global. En un nivel 3 preguntas de cómo se siente el personaje, de por qué está así, qué ha pasado, qué problema tiene, ¿te ha pasado a ti esto alguna vez? Y un nivel 4 ya que implica un razonamiento más elaborado y más meta, ¿qué va a pasar después? ¿Qué puede hacer el personaje para solucionarlo? ¿Eh? ¿Por qué, qué puede hacer si no hubiera helado de nata? Con esto ya voy terminando. Es decir, tenéis un material de Parsons, ¿vale? Y de Branaghan, se llama Language for Thinking, está publicado en Luther en el año 2013, que en base a este modelo, ¿vale? Han elaborado historias sencillas que son, en realidad son nudos argumentales, son como cerca de 40 50 nudos argumentales distintos, con textos de apoyo que permiten y presentan y ofrecen secuencias de preguntas diferentes para cada tipo de lámina, de manera que se puede ir trabajando de forma secuenciada diferentes niveles de complejidad inferencial en los niños, para ir desarrollando esas competencias inferenciales desde pronto. Bueno, y yo ya he terminado y le paso a Lupe el testigo. Me lo autopaso, Pedro, para facilitarte. Le paso al iPad. Está ya, no te Está ya, preocupes. de acuerdo. ¿Qué tal? Bueno, pues no os voy a robar mucho tiempo porque nos hemos extendido ya un poquito más de la hora que teníamos prevista, pero solo, bueno, pues comentaros otro par de recursos útiles que solamente os voy a nombrar por encima porque los tenemos explicados en el curso de Tecnología y Autismo, las mejores apps a fondo. Y simplemente
que tienen también una relación con esta parte que Pedro nos acaba de comentar. Tenemos dos aplicaciones en esta línea. Una sería Conversation Center, en la cual simplemente voy a tener una serie de categorías de ciertos contenidos, que además justo lo estamos viendo en inglés, lo podría poner en español. Y en función de los iconos que elija me van a hacer, sí lo tengo en español, preguntas que no tengan ningún nivel de inferencia, como por ejemplo qué ocurre en esta imagen, pues que hay una mujer que está sentada mirando por la ventana, que tiene unos cascos puestos, pero son cosas que puedo ver. O puedo tener unos niveles de inferencia mayor, pues qué son los viajes en avión, que es algo que se infiere del contexto, o ponerlas en relación con la vida de la persona, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que montaste en un avión y a dónde fuiste, o preguntas relacionadas con las preferencias, ¿no? ¿Cómo prefieres viajar en avión o en coche? Preguntas relacionadas con las emociones, ¿cómo te sientes cuando viajas en el avión? Y podríamos ir complejizando mucho más, es decir, partimos de una única escena y esa escena nos puede dar pie a numeroso tipo de preguntas y de conversaciones con diferentes niveles de complejidad, de abstracción y de inferencia en función de la utilización que estemos haciendo de ella. Como os digo, esta app la tenéis analizada y con vídeos en el curso, así que no me voy a detener mucho en la siguiente que os quería comentar, que es lexicocognición, que también, bueno, pues si nos remontamos un poquito antes de las inferencias, lo que ha estado comentando Pedro, de la parte de las categorizaciones, de las posiciones, de esta complejización, ¿no? del lenguaje de manera progresiva, pues me va a permitir, por ejemplo, el utilizar elementos como estos bloques de madera para trabajar preposiciones, me van a ir dando una serie de instrucciones escritas para que yo pueda seleccionar las más adecuadas y trasladar estos mensajes a ellas. Pero como nos hemos pasado de la hora, no quiero extenderme ya que las tenemos explicadas en el curso y sí la oportunidad de responder estas preguntas. Permitidme que deje de compartir la pantalla para no distraer mucho. Y Pedro, nos están haciendo algún comentario en el foro. Por un lado, Elena pues da las gracias y dice que es un resumen muy aclarativo. Estoy de acuerdo porque creo que has tocado, o sea, que efectivamente lo que nos has expuesto es un resumen, porque es muy difícil en tan poco tiempo poder tratar estos temas con la complejidad que merecen, y que además yo sé que tú estás haciendo un trabajo muy complejo, que no nos lo has comentado, pero que Sí, creo que este es a lo mejor el momento ya para las personas que se quieran quedar de darnos 4 ideas o 4 pinceladas de este trabajo impronta sí, que también sí, pinta. sí. Ahora, si queréis, os enseño es decir, paso a control para que podáis ver la transparencia, imagino. Te A lo ver, doy, te lo doy. de Pero acuerdo. Bueno, estamos metidos en un proyecto sin ánimo de lucro, ¿vale? Con entidades sin ánimo de lucro, con diferentes entidades que se están sumando a ese proyecto de forma progresiva, porque el objetivo es hablar de una serie de competencias básicas que implican un trabajo a largo plazo, a medio y largo plazo, ¿no? Por un lado, el programa Impronta va dirigido a todo el desarrollo curricular del área de lenguaje, porque para las competencias de comprensión lectora hay que tener una sólida base lingüística, ¿no? Entonces, si hemos hecho un desarrollo de más de 1.000 actividades de objetivos secuenciados para el área de lenguaje en particular en la etapa infantil, desde el año más o menos hasta el final de la etapa de tercero infantil, hasta los 5 años. Y estamos trabajando ahora mismo justo en el desarrollo de todas las competencias de inferencias, de categorización, todo lo hemos que veo comentando, ¿no? Desarrollo del léxico, actividades diferentes para los primeros cursos de primaria. Estamos justamente con todo el desarrollo porque queremos conseguir que este proyecto siga adelante, pueda ser compartido en diferentes entidades y se pueda construir un espacio de trabajo colaborativo para construir este edificio que implica las competencias
para el desarrollo de la comprensión lectora de niños con TEA, ¿no? Sí, sin duda. Tendremos todos muchas ganas de verlo. Pedro, preguntan en el chat también, mientras preparas tu transparencia que quieres exponer, están preguntando también si el libro que has comentado antes estaba en inglés. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, el libro está en inglés. Sí, yo he traducido y he traducido textos, pero no está traducido actualmente. Se está utilizando mucho en el mundo, en Australia. Se está utilizando mucho por los grupos de especialistas en lenguaje en Australia y también en Inglaterra, pues de origen inglés este libro, ¿no? Pero no hay traducción española, desgraciadamente. Bueno, esperemos que con un poquito con este trabajo que estáis haciendo, que es un trabajo ingente, o sea, yo no sé si las personas que nos escuchan se hacen un poco a la idea, pero es un trabajo ingente el que estáis realizando y que sin duda va a ser de mucha utilidad. Comenta Araceli, la persona que ha preguntado por el libro en inglés, dice, no pregunta, directamente te pide, dice, tienes que publicar un libro o manual que estamos muy interesados en tu trabajo, gracias por la presentación. Sí, sí. Bueno, creo que ya digo, el objetivo es a través de impronta es hacer todo el desarrollo. De hecho, ya para todo tipo para estas competencias, porque implica muchos ejercicios, muchos materiales, exponer una gran cantidad de textos a los alumnos. Entonces, bueno, si quiero sacar en forma, prometo hacer un capítulo sobre comprensión lectora con este planteamiento que os he hecho aquí en esta presentación, porque sí creo que engloba, o sea, el esfuerzo ha sido intentar de forma breve, sin poderme detener en cada apartado, porque cada apartado exigiría tiempo, daros una visión general sobre los diferentes aspectos que se pueden tocar, sobre todo al comienzo, en edades tempranas, para trabajar la comprensión lingüística. ¿Sí? Pedro, y yo te voy a hacer una pregunta trampa, pero un poco nos está escuchando mucha gente que siguen aquí atentos. ¿Cuál crees tú o qué consejo darías tú ante, porque para muchas personas puede ser una experiencia desbordante, ¿no? El intentar Sí. abordar todo esto de golpe. Entonces, ¿qué consejos nos darías tú o dónde crees que estarían las prioridades para poder empezar a utilizar estas herramientas de comprensión lectora para utilizarlo con sentido y que tengan un impacto real en la vida de los niños y de las niñas? Sí. Claro, la primera idea es seleccionar bien los textos que vamos utilizando, ¿no? Ir poco a poco, claro, herramientas de autor y aplicaciones variadas que permiten ir construyendo poco a poco ese conocimiento práctico, ¿no? Acerca de la realidad, porque muchas veces los niños, un niño en infantil llega a primaria con una enciclopedia en la cabeza, ¿no? Acerca de la vida. Y esa información no nos vale ningún texto formal, ¿no? Cogemos una herramienta de autor, empezamos a escribir y a colocar fotografías y estamos explicando muchas cosas que van a leer con nosotros, significativas para ellos, acerca de lo que es un microondas, acerca de por qué se lava la ropa, acerca de lo que es una planta, porque es que cuando vieron las semillas, las metieron en un bote en infantil, estaban en otra cosa, entonces no se enteraron de nada. Y ahora ven un esquema de una planta y es como si fuera el esquema de la célula, de un niño que no sabe lo que es una célula. Ven el esquema de la planta, las partes de la planta, y lo están viendo como si fuera una célula, como algo que no tiene nada que ver con su realidad, ¿no? Entonces, todo ese trabajo a nivel práctico, de ir conociendo, de ir explicando, se puede hacer con herramientas de autor, se puede hacer con vídeos de YouTube, porque yo he encontrado de todo, desde cómo preparar un colacao, una friki explicando cómo se hace un colacao simplemente por el gusto de que le vean, ¿no? Vídeos con ese tipo de materiales se puede construir ese conocimiento práctico a nivel real. El léxico que he explicado con una herramienta tan sencilla como el buscador de imágenes, ¿vale? Permite ya un trabajo en el desarrollo del léxico y en el desarrollo del conocimiento práctico que puede ir ayudando. Y la construcción de textos compartida, es decir, los niños, si le interesa un tema, si le interesa por ejemplo, ese especie como de monstruito, le encanta los vídeos de Peppa Pig, lo que sea, cogemos un vídeo que a él le interesa y sobre eso elaboramos textos compartidos, vamos escribiendo y va leyendo de forma motivada, va leyendo lo que puede leer conmigo y vamos reconstruyendo la información que le falta, ¿no? Sería un poco la idea.
Muy bien, pues entonces creo que como conclusión de la tarde es que leer por leer no es la solución, que tenemos que trabajar mucho estos procesos, co-construirlos con niños y niñas y hacerles un poco protagonistas y partícipes de este aprendizaje que va a ser fundamental por todo el aporte que les va a llevar a futuro. Así que nada, pues Pedro, muchísimas gracias por dedicarnos estas casi 2 horitas. Han sido, yo creo que muy fructíferas, que ha sembrado en muchos de nosotros una semillita que esperamos que pueda dar buenos frutos y bueno, que adelante con el proyecto, que es interesantísimo y que bueno, que estoy segura de que una vez que se empiece a conocer va a ser muy demandado también. Muy bien. Muchas gracias y gracias por la atención. Sí, Muy bien. gracias a todos y a todas por compartir con nosotros esta tarde y bueno, pues hasta aquí por hoy, pero seguiremos ofreciendo novedades. Un saludo, Adiós. Adiós. hasta luego.